a trabajar con archivos en Python. A mano derecha ya tengo un archivo lleno con todos los códigos de las teclas de este equipo, de este computador. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a crear un código que pueda leer todo este archivo y lo vaya mostrando en la consola. Vamos a crear el archivo, el código en el que vamos a trabajar. Entonces vamos a decirle aquí en guardar, ponerle el nombre y vamos a ponerle aquí archivo.python. Ok, vamos a guardar y aquí vamos a comenzar a escribir nuestro código. ¿Cómo hacemos nosotros para leer ese archivo? Lo único que tenemos que hacer es utilizar el comando open. Ok, y ese open lo vamos a guardar en una variable que va a ser el apuntador que se encargará de manejar el archivo. Ok, entonces vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle archivo igual a open, y en open entre paréntesis le decimos, y entre comillas porque es una cadena, le indicamos el nombre del archivo, teclas.txt, ¿sí? Que es el nombre que sale aquí en este archivo, que es el que les mostré anteriormente. Ok, aquí una vez que ya tengamos el archivo, ya tenemos el apuntador, ya podemos leer ese archivo, y lo único que nos hace falta es una estructura de repetición para hacer un recorrido línea por línea de todo este archivo que está aquí. ¿Cómo hacemos eso? Pues con un for. El for va con i, que es donde va a ir almacenando cada una de las líneas, in, y el nombre de la variable donde almacenamos ese archivo, ¿okay? Que legalmente lo que hace es un apuntador al inicio de ese archivo. Entonces archivo, y luego ponemos los dos puntos, y aquí ya podemos ir escribiendo lo que vamos a hacer. En este caso lo que vamos a hacer es puro imprimir. Ok, imprimimos y listo, guardamos y ya podemos correr este código. Entonces le damos aquí Python, voy a correrlo con Python 3 y el nombre del programa es archivo.py. Lo corro y se puede observar que aquí están todas las líneas del archivo que les mostré anteriormente. Okay. Aquí solo hay un detalle, y es que cada línea sale con un espacio adicional. Esto es normal. ¿Por qué? Porque hay un salto de línea que hay en cada línea de este archivo, y el print como tal imprime también un salto de línea. Entonces lo único que hay que hacer es cambiarle el final de esta línea, ¿okay? Para que lo que haga es es decir, no ponga ningún carácter final, porque él pone como carácter final el /n, ¿okay? Que es un salto de línea. En este caso le decimos que es sin carácter lineal, sin carácter de salto de línea. Y si volvemos a correr nuestro código, ya lo vemos todo igualito a nuestro archivo original. ¿Okay? En este caso lo que hicimos fue hacer una lectura del archivo. Si nosotros queremos escribir un archivo, vamos a abrir un segundo archivo en este caso. ¿Okay? Vamos a llamarle archivo 2, que lo vamos a utilizar de lectura, y lo vamos a abrir. Vamos a asignarle el nombre que queramos. En este caso lo voy a poner teclas, ¿sí? Pero le voy a agregar una letra adicional indicando que es otro archivo, ¿sí? Luego de esto, si lo dejamos así, lo que está tratando es de abrir el archivo de modo lectura. Como nosotros queremos escribir, tenemos que poner un segundo parámetro de esta función, que es poner una coma, y luego va el segundo parámetro. El segundo parámetro va entre comillas, y que debe tener R si queremos leer, W si queremos escribir, y A si queremos adicionarle líneas a un archivo. ¿Okay? En este caso queremos escribir, es W. Y luego en este mismo for que ya tenemos, que vemos línea por línea, pudiésemos guardarlo en el otro archivo. ¿Okay? ¿Cómo haríamos eso? Archivo 2, ¿sí? Archivo 2 punto. Entonces le tenemos que decir que vamos a escribir, ¿ok? Vamos a escribir, y le vamos a decir que vamos a escribir, en este caso vamos a escribir i, ¿ok? Y entonces a esa i vamos a hacerle algún cambio para que se vea distinta. Vamos a poner, vamos a ver aquí cómo está la línea. Aquí tienen letras mayúsculas, ¿ok? Si observamos aquí, vamos a transformar todo esto a letras minúsculas, ¿ok?
y punto lower, que es una función de cadena, que lo que hace es poner todo en letra minúscula y lo guarda en ese archivo, ¿sí? Siempre es bueno cerrar el archivo cuando vamos en modo de lectura, y lo que hacemos es archivo.close, ¿sí? Para evitar que ese archivo se pueda dañar, el que estamos escribiendo. El de lectura no hay tanto problema. ¿Cómo hacemos? Volvemos a correr nuestro archivo. Ahí tenemos nuestra salida, pero lo que nosotros queremos ver es que mandamos a escribir un archivo que se llama teclas piso R. Vamos a abrir a ver si es verdad. Ok, teclas.r, que es este que está aquí. Y aquí podemos observar el archivo que se creó. Si vemos aquí la palabra escape, tiene todas las letras en minúsculas, y si miramos estas, que es el archivo original, tiene las letras, algunas letras en mayúsculas. Y así están, por lo menos aquí omega, que está todo en mayúsculas. Si lo buscamos en el archivo que creamos, omega está en minúscula, porque en el código nosotros mandamos a que se pusiera en letras pequeñas. ¿Qué otros comandos están disponibles en archivo? Aquí podemos verlos todos. Vamos a ir aquí a la consola. Abrimos una consola interactiva de Python. Ok, entonces le damos Python. Vamos Python 3, que es el que estoy utilizando, y le digo, abro un archivo cualquiera porque me hace falta el tipo de archivo. Entonces lo voy a guardar en una variable open, ¿sí? teclas.txt, ¿sí? Lo guardo en una variable porque lo que quiero es consultar a ver si qué tipo de archivo, qué tipo de funciones tengo disponibles. Ok, y puedo utilizar o help o dir. Con dir solo veo las funciones, ok. Veo todas las funciones, que son estas que están aquí abajo: buffer, close, ok, el modo, los nombres, leer líneas, escribir, leer línea, ok. Aquí varias funciones. Si queremos ver cómo trabaja cada una de ellas, podemos utilizar la función help, ¿sí? Y entonces nos da toda la ayuda de esa clase y nos dice cómo funciona cada una de ellas. Por lo menos aquí tenemos close, que lo único que dice es que utilicemos el objeto y le ponemos punto close y no lleva ningún parámetro, ¿sí? Lo que hace es cerrar. Si seguimos aquí leyendo, vamos a agarrar una que sea la que utilizamos aquí, que es escribir, ¿sí? Vamos a buscarla aquí, que está aquí al fondo, escribir, ok, aquí está escribir. Y entonces él dice que el objeto que lo esté llamando, en este caso archivo 2, punto, el nombre de la función, y que aquí debería recibir una cadena, ok, un tipo texto, más nada. Y así sucesivamente. Aquí tenemos todas las funciones, ok. ¿Qué otra función es interesante aquí? La de escribir, pero la de escribir por línea. Okay. Esta de escribir por línea tiene algo interesante, porque el de escribir por línea, uno puede pasar una estructura como una lista, un diccionario, una tupla a esa función, y él se encargará de escribir cada uno de los datos que están ahí, es decir, cada uno de los valores de esa lista en cada una de las líneas. Okay. Podemos hacer una prueba de eso. Vamos a abrir un tercer archivo, archivo 3, ¿sí? Que vamos a escribirle, vamos a guardar en ese archivo otra cosa distinta a todo lo que hemos hecho aquí. Ok, vamos a ponerlo, vamos a guardar, es más, vamos a borrar todo este código y vamos a escribir ese nuevo archivo 3, porque no tiene nada que ver con todo lo que habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Archivo 3, y le vamos a poner aquí prueba.txt, le vamos a decir que queremos escribirlo, ok, w, y que aquí vamos a crear una lista, ok. ¿Cómo creamos una lista? Solo abrimos corchetes y colocamos cada uno de los valores separados por coma. Aquí lo único que hay que tener cuidado es que a la hora de escribir en el archivo todo tiene que ser cadena de texto, okay. Así que si ponemos número aquí, hay que hacer conversiones. Entonces vamos a poner aquí casa, por ejemplo, José, que es un nombre, una fruta puede ser una pera, ok, etcétera, cualquier listado que queramos construir ahí. Y luego podemos hacer un for,
Ok. Bueno, luego podemos guardar toda esa lista dentro de el archivo y lo podemos utilizar con la función escribir en la línea, que es archivo 3 punto escribir líneas, ¿sí? Escribir, y este recibe una estructura que sea iterable. En este caso puede ser una lista, ¿sí? Y él debería de poder guardar toda esa lista en ese nuevo archivo. Ok, vamos a darle aquí guardar. Vamos a salir de este lado, ¿sí? Y vamos a correr ese mismo archivo. No vemos nada, ¿verdad? Porque lo que hicimos fue guardar aquí en prueba.txt. Vamos a abrir ese de pruebas.txt, ¿sí? Y aquí vemos Casa, José y Pera. Está todo en una sola línea. Pues nosotros podemos hacer esos saltos de línea, pero la forma de hacerlo es agregar aquí en cada una de estas líneas un /n, que es un salto de línea, ¿sí? En este caso /n. Si volvemos ahora a correrlo y volvemos a cargar el de prueba, que me pide que recargue, Casa, José y Pera. ¿Ok? Por este momento, en este video, lo único que vamos a tocar esos comandos básicos. En un próximo video de archivo, vamos a hacer consultas o búsquedas dentro de ese archivo de forma binaria, ¿ok? Especificando qué líneas queremos leer de ese archivo. Bueno, si les gustó mi video, síganme y bueno, nos vemos en los próximos videos.